de haber probado el maná del cielo, de haber recibido directamente de Dios la libertad de sus vidas. Pero dice la palabra de Dios que muchos no entraron a esa tierra prometida. Dios les había prometido, Jesús les había prometido un lugar en donde iba a fluir leche y miel, un lugar especial. Y dice la palabra de Dios que cuando Moisés subió a recibir de Dios los mandamientos, el pueblo de Israel se empezó a desesperar y le empezaron a decir a Aarón: pues haz algo porque Moisés no viene, porque necesitamos nosotros hacer algo. Empieza a construir algo, haznos dioses. Se desesperaron porque no habían atendido a la palabra del Señor Jesús. Dice entonces que Jehová le dijo a Moisés: regrésate, vuélvete a ver a tu pueblo, porque se están olvidando de mi palabra, se están olvidando de quién fue el que los sacó, quién fue el que les dio la vida nuevamente. Ellos empezaron a escuchar, hermanos, palabras de hombre. Aquel pueblo de Israel empezó a escuchar palabras de hombre. Aarón empezó a escuchar palabra de hombre y no palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor que en los postreros días se iba a manifestar el espíritu de error. Vamos a leer unas partes de la Escritura, hermanos, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Esto es, hermanos, profecía de Dios. La apostasía es profecía de la palabra de Dios. Apostasía viene del verbo apóstata o apostatar, que es volver atrás, que es dejar el camino que llevaban y volver atrás. Eso es apostatar de la fe, es negar lo que uno ha creído. Y dice, hermanos, en la primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1: pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablan mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió, para que con nacimiento de gracias participen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Sigue diciendo en la segunda carta del apóstol Pablo. Pareciera, hermanos, que era algo tan importante, porque les estaba mencionando a cada momento de que tuvieran mucho cuidado. Sigue diciendo el capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, templados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Estos hombres, hermano, estos movimientos, por mencionarle algunos, hay un hombre llamado Cash Luna, hay otro hombre llamado César Castellanos, hay otro hombre llamado Ricardo Rodríguez. Son pastores evangelistas que se dicen tener la verdad, que predican un evangelio de prosperidad y que sus palabras son vanas, porque no están fundadas en la palabra del Señor Jesucristo, que utilizan fragmentos de la palabra para poder motivar a las personas, para hacerles pensar que están alabando a Dios. Aquel pueblo de Israel decía: haznos dioses para alabar a Jehová. Ellos pensaban que estaban alabando a Jehová, pero estaban alabando dioses ajenos, y Dios los desechó. Y hermano, detrás de todo esto está el enemigo, está el diablo, porque dice la palabra del Señor que el Señor no se iba a manifestar en su venida sin que antes venga la apostasía. Y está, hermano, manifestándose la apostasía. Y tengamos mucho cuidado, hermanos, porque aún en nuestra iglesia se está manifestando la apostasía.
Me causaba mucha curiosidad cuando un hermano ministro llegó conmigo y me dijo: hermano, no he visto al Cash Luna, qué bonito predica, me decía. Y míralo, y qué suave predica, y yo me gozo y lo veo y decía: Señor, ayúdanos, Señor Jesús. Porque, hermanos, es muy fácil que seamos engañados. Y yo le decía: hermano, tú conoces a Cash Luna, ¿sabes quién es esa persona? ¿Sabes de dónde viene? ¿Sabes cuál es el motivo de sus predicaciones? Y hermano, le empecé a contar y le empecé a enseñar algunos documentales. Hermanos, nosotros tenemos la capacidad de pesar los espíritus. Dice la palabra de Dios: pesad los espíritus, probadlos si son de Dios o si son del diablo. Y hermanos, cuando se habla palabra de Dios con verdad, se siente el Espíritu de Dios. Pero cuando se está predicando un evangelio de vanidad, hermanos, que no está fundado en la palabra de Dios, el Espíritu no lo recibe. Usted va a empezar a mirar y va a decir: esto no es de Dios. Esto no es de Dios, porque dice la palabra de Dios que harán señales y prodigios. El diablo también tiene poder, pero Dios es más poderoso. Dice que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Y sigue diciendo en Tito capítulo 1 versículo 10: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores de las almas, mayormente de los que son de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, engañando lo que no conviene por torpe ganancia. Es por ganancia, hermanos. Es por la vanidad del ser humano, es por el ego del tener un poder. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos estar como antorchas encendidas, siempre mirando, siempre velando. Pero nosotros, hermanos, no somos tales. No somos tales, hermanos, porque ellos hablan con sabiduría humana. Ellos hablan con manuales escritos por hombres de cómo convencer a las personas. Ellos hablan con sensacionalismos humanos, con palabras humanas que persuaden al hombre y que le invitan a tener prosperidad. Pues ¿a quién no le gusta, hermanos, tener prosperidad como ser humano? ¿A quién no le gusta tener un carro nuevo? ¿A quién no le gusta tener una casa y no andar batallando? ¿A quién no ha pensado, pues ojalá que tuviera millones y no ando batallando? Así es el hombre natural. Ese es el hombre humano, que lo único que quiere es estar bien en su parecer, lo único que quiere es estar bien en su forma, en su sentir. Pero el Espíritu Santo dice que nosotros tenemos que buscar las cosas de ahí arriba. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y decía el apóstol Pablo que la palabra que nosotros tenemos, hermanos, es del Espíritu Santo de Dios. No hablamos, hermanos, palabras de humana sabiduría. Créalo, amigo oyente, no te estamos hablando de lo mucho que yo sé o mi inteligencia. No, hermano. Dice la palabra de Dios: antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. No vemos muchos inteligentes en este lugar, no vemos muchas personas con un nivel económico muy grande, hermanos, pero vemos muchas personas con el Espíritu de Dios, que hablamos palabra del Espíritu de Dios. Dice el apóstol Pablo en la misma carta, hermanos, a los Corintios capítulo 2: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos
para nuestra gloria.